Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, tools, home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through July 18th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así comienza el Evangelio de Juan. La palabra es el principio y el fin, es la conexión directa con el Creador. El poder de la palabra es infinito. Las palabras nos conectan, nos separan. La palabra cura, la palabra hiere, la palabra es poder. Pero también es responsabilidad. No es casualidad que este canal se llame El Poder de la Palabra. Nada en la vida es al azar, todo tiene un propósito. La palabra es el puente hacia Dios, y Dios es la palabra. Pero, ¿cómo puedes utilizar el poder de tus palabras si no lo conoces? Hoy vamos a desvelar los 7 grandes poderes de la palabra en la Biblia. 1. Poder creador. Dios crea el mundo a través de su palabra. En el principio, la oscuridad reinaba en el abismo, pero el Espíritu de Dios se movía con gracia sobre las aguas, listo para obrar maravillas. De repente, Dios dijo, «Que haya luz». Y como por arte de magia, la luz nació. Dios transformó la nada en algo extraordinario con sus palabras. Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas, noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Pero la creación no se detuvo ahí. Dios siguió hablando y con cada palabra el universo se expandía y tomaba forma. Que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. De repente apareció el cielo. Luego mandó que las aguas se reunieran en un solo lugar y que apareciera lo seco, y así fue. La palabra de Dios dio orden a la vegetación, las plantas y los árboles frutales que comenzaron a brotar de la tierra. De la palabra surgió la vida. Este es el poder creador de la palabra. No se trata solo de una palabra cualquiera, sino de la palabra de Dios, que tiene la capacidad de traer algo desde la nada. Si Dios pudo crear todo con su palabra, ¿qué podemos crear nosotros con las nuestras? La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Todo en la vida es una balanza. Tus palabras pueden crear, pero también destruir. El culmen de la creación fue cuando Dios dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». No solo habló de la creación de algo físico, sino de algo profundamente significativo, la humanidad, hecha a imagen y semejanza de Dios. La palabra de Dios no solo crea, también da identidad y propósito. De repente vemos que el poder creador de la palabra no se limita al inicio de los tiempos. Jesús, el Verbo hecho carne, también mostró este poder durante su ministerio en la tierra. Con una palabra calmó la tempestad. «Calla, enmudece». Y los vientos y las olas le obedecieron. Con una palabra, Lázaro, que estaba muerto, salió de la tumba. «Lázaro, ven fuera». La palabra de Jesús sigue siendo poderosa y efectiva. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos nosotros, como seguidores de Cristo, usar este poder creador de la palabra en nuestras vidas diarias?
¿Cómo podemos reflejar el poder creador de Dios en nuestras propias palabras y acciones? La palabra creadora de Dios no solo transforma el mundo exterior, sino también nuestro mundo interior. La Escritura nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, transformando nuestros corazones y mentes. ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios transforme en nuestras vidas? ¿Estamos abiertos a su poder creador en nosotros? Finalmente, reflexionemos sobre el impacto duradero de la palabra creadora de Dios. Lo que Él habló en el principio sigue sosteniendo el universo. Así, vemos que el poder creador de la palabra no es solo un evento del pasado, sino una realidad presente y continua. Dios sigue hablando y su palabra sigue creando, manteniendo y renovando. El poder creador de la palabra de Dios es asombroso y transformador. Nos desafía a considerar cómo usamos nuestras palabras y cómo permitimos que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a ser canales de su poder creador en el mundo? ¿Estamos listos para hablar vida, esperanza y amor, sabiendo que nuestras palabras también tienen el poder de crear? Veamos el siguiente poder. 2. Poder sanador. En un mundo lleno de dolor y sufrimiento, la esperanza de sanación a menudo parece lejana. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la palabra de Dios tiene un poder sanador asombroso. Imagina a Jesús caminando por las polvorientas calles de Galilea. La multitud se agolpa a su alrededor desesperada por tocarlo, por escuchar una palabra de su boca. De repente, una mujer que había sufrido de hemorragias durante 12 años se acerca a Jesús en medio de la multitud. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote». Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. This MailChimp-verific jingle is brought to you by MailChimp. MailChimp, your marketing with AI and more. Advanced automations to connect to your store. MailChimp, your marketing and boost your clicks. Multi-channel campaigns now with SMS. That's lit. MailChimp your marketing today with the #1 AI-powered email marketing and automation platform, Intuit MailChimp. #1 based on publicly available data on competitors' customers. Plans vary. SMS available as add-on. Visit MailChimp.com. Acura dares to drive beyond standard. A torque vectoring super handling all-wheel drive system, standard in the Acura RDX. Panoramic moonroof and premium 3-row seating, standard in the Acura MDX. Sound that surrounds you, an 18-speaker Bang & Olufsen premium sound system comes standard in the all-electric ZDX, the Acura RDX, ZDX, and MDX, where precision meets craftsmanship. Visit Acura.com to learn more. La palabra de Jesús no solo curó su enfermedad física, sino que también le dio paz y restauración espiritual. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de esta mujer? Fue su fe en el poder sanador de Jesús, en su palabra y en su presencia. La sanación que ofrece Jesús es integral, abarcando cuerpo, mente y espíritu. Sin embargo, hay momentos en nuestras vidas en los que la sanación parece tardar, cuando la enfermedad y el dolor persisten. Nos preguntamos, ¿dónde está el poder sanador de Dios? Pero entonces recordamos que Dios tiene un propósito y un tiempo perfectos para cada cosa. Job, en medio de su sufrimiento, no perdió la fe en el poder sanador de Dios. A pesar de perder todo, declaró: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». ¿Podemos nosotros tener esa misma fe y confianza en medio de nuestras pruebas? ¿Creemos que Dios, en su tiempo perfecto, traerá sanación?
Además, el Nuevo Testamento nos da otro poderoso ejemplo en la historia del centurión en Capernaum. Este hombre, un oficial romano, tenía un siervo gravemente enfermo. Sin embargo, no pidió a Jesús que viniera a su casa, sino que solo dijera una palabra. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y así fue. Con solo una palabra Jesús sanó al siervo del centurión. Este evento nos muestra que no hay límites para el poder sanador de la palabra de Dios. Pero la sanación no siempre llega como esperamos. A veces, el proceso de sanación es gradual y requiere paciencia y perseverancia. En el libro de Hechos encontramos a un hombre cojo de nacimiento que todos los días era llevado a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para pedir limosna. Sin embargo, un día, Pedro y Juan se encontraron con él. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza. Esta historia nos enseña que la sanación puede llegar de maneras inesperadas y a través de personas que quizás no esperamos. ¿Estamos abiertos a recibir la sanación de Dios de formas que no anticipamos? La palabra de Dios también nos ofrece sanación emocional. En Salmos leemos: «Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». En un mundo lleno de corazones rotos y almas heridas, la palabra de Dios es un bálsamo que trae consuelo y restauración. Nos invita a llevar nuestras cargas a Él, a encontrar refugio y fortaleza en su palabra. Entonces, vemos que el poder sanador de la palabra de Dios no se limita a una época o a un grupo específico de personas. Está disponible para todos nosotros aquí y ahora. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a recibirlo? ¿Creemos en el poder sanador de su palabra? ¿Permitimos que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas, sanando nuestras enfermedades físicas, emocionales y espirituales? Recordemos las palabras de Jesús: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». La invitación está abierta. La palabra de Dios nos llama a venir a Él, a confiar en su poder sanador y a permitir que transforme nuestras vidas. El poder sanador de la palabra de Dios es inmenso y transformador. Nos desafía a buscar no solo la sanación física, sino también la sanación espiritual y emocional. Nos invita a confiar en el tiempo y el propósito perfectos de Dios y a estar abiertos a recibir su sanación de maneras inesperadas. Veamos el siguiente poder de la palabra. 3. Poder salvador. Desde el principio, la Biblia nos revela un Dios que no solo crea y sana, sino que también salva. Imagina a Adán y Eva, recién creados y colocados en el jardín del Edén. Todo era perfecto, sin embargo, en su desobediencia cayeron. De repente el pecado entró en el mundo, y con él la separación de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, no los abandonó, pronunció una promesa. Desde ese momento el poder salvador de la palabra de Dios comenzó a actuar. Siglos más tarde, en un pequeño pueblo de Belén, nació un niño. Su nombre era Jesús, y con él la promesa de salvación se hizo carne. En el Evangelio de Juan leemos: «Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Jesús, la palabra viviente, vino al mundo para cumplir esa promesa de salvación. Pero, ¿cómo actúa este poder salvador en nuestras vidas? En el Evangelio de Lucas encontramos la historia de Zaqueo, un hombre de baja estatura y de gran pecado. Era un recaudador de impuestos, despreciado por su pueblo. Sin embargo, cuando escuchó que Jesús pasaría por Jericó, decidió subir a un sicomoro para verlo. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat,
We're trading those late-night voice messages that could basically become a podcast. Your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. This podcast is brought to you by Carvana. Buying a car shouldn't eat up your week. That's why Carvana made it convenient. Car buying that fits around your life, not the other way around. You can get pre-qualified for an auto loan in just a couple of minutes and browse thousands of quality car options, all within your terms, all online, all on your schedule. Turn car buying into a few clicks and not a full week's endeavor. Finance and buy your car at your convenience on Carvana. Financing subject to credit approval. Additional terms and conditions may apply. De repente Jesús se detuvo y miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Con solo unas palabras, la vida de Zaqueo cambió para siempre. Jesús proclamó: hoy ha venido la salvación a esta casa. Esta historia nos enseña que no importa cuán profundo sea nuestro pecado, el poder salvador de la palabra de Jesús puede alcanzarnos y transformarnos. Sin embargo, el camino hacia la salvación no siempre es fácil. Jesús mismo enfrentó la traición, el sufrimiento y la muerte. En el jardín de Getsemaní oró con gran angustia, pero dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces fue arrestado, juzgado y crucificado. Pero de repente, en el momento de mayor oscuridad, cuando parecía que todo estaba perdido, Jesús clamó: consumado es. Con esa palabra el destino de la humanidad cambió para siempre. Su sacrificio y resurrección nos ofrecen una nueva vida, una vida eterna. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, escribe: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación no es complicada ni inalcanzable. Está al alcance de todos los que creen y confían en la palabra de Dios. ¿Has invocado el nombre del Señor en tu vida? ¿Has experimentado el poder salvador de su palabra? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es a través de esta palabra que recibimos la fe necesaria para aceptar la salvación. La historia de Pablo mismo es un testimonio poderoso del poder salvador de la palabra de Dios. Antes conocido como Saulo, perseguía a los cristianos con fervor. Pero entonces, en el camino a Damasco, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. Una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz era la de Jesús. De repente la vida de Saulo cambió para siempre y se convirtió en Pablo, uno de los más grandes apóstoles del cristianismo. Esta transformación muestra cómo la palabra de Dios puede salvar y redimir incluso a los más perdidos. Sin embargo, la salvación no es solo un evento singular, sino un proceso continuo. En Filipenses, Pablo nos exhorta: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Esto significa que debemos vivir cada día a la luz de la salvación que hemos recibido, permitiendo que la palabra de Dios siga moldeando y transformando nuestras vidas. El poder salvador de la palabra de Dios también se extiende a nuestra misión en el mundo. Jesús nos comisionó a ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esto significa que somos llamados a compartir el mensaje de salvación con otros, confiando en que la misma palabra que nos salvó también puede salvar a los demás. Y recuerda que la salvación no es solo una promesa futura, sino una realidad presente. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. El poder salvador de la palabra de Dios es increíblemente profundo y transformador. Nos rescata del pecado, nos da una nueva vida y nos invita a una relación continua y creciente con Él. Nos desafía a compartir este mensaje de esperanza con el mundo, confiando en que su palabra es viva y eficaz. Veamos el siguiente poder. 4. Poder purificador. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios no solo crea, sana y salva, sino que también purifica. Imagina estar en un lugar oscuro y sucio, donde la suciedad se adhiere a todo lo que toca.
Sin embargo, de repente, una corriente de agua cristalina comienza a fluir, lavando y limpiando todo a su paso. Así es el poder purificador de la palabra de Dios. En Salmos leemos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esta respuesta nos lleva a reflexionar sobre cómo la palabra de Dios actúa en nuestras vidas. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, ¿cómo podemos mantenernos puros? La respuesta está en la palabra de Dios. Pero no se trata solo de leerla, sino de guardarla, de atesorarla en nuestros corazones y permitir que transforme nuestras vidas. Un ejemplo claro del poder purificador de la palabra se encuentra en la vida de los discípulos de Jesús. Jesús les dice, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Los discípulos habían sido transformados, purificados por las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, la purificación no siempre es un proceso cómodo. En Efesios 5, Pablo compara el amor de Cristo por la Iglesia con el amor de un esposo por su esposa, diciendo que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este proceso de purificación a veces puede ser doloroso, ya que implica deshacerse de viejos hábitos y actitudes, pero entonces emerge una nueva creación, más pura y más santa. La palabra de Dios también nos enseña a purificarnos a nosotros mismos. En el Evangelio de Juan leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí, la confesión y la palabra de Dios trabajan juntas para purificarnos. ¿Hay algo en tu vida que necesitas confesar? ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios te limpie de toda maldad? Pero la purificación no es un proceso de una sola vez. Pablo nos exhorta a continuar el proceso de purificación. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto nos recuerda que la purificación es una disciplina diaria, una constante búsqueda de la santidad a través de la palabra de Dios. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Ray-Ban Meta glasses are powered by Meta AI, so you can get real-time answers. Hey, Meta, how bougie is Jade Garden? It's a trendy spot. What's a color that pairs with this top? Consider dark, earthy colors, charcoal or black. What are some good first date topics? Consider discussing favorite travel destinations or your favorite books. Get suggestions, inspiration, and answers from your glasses. Ray-Ban Meta glasses. Iconic style meets Meta AI. Oh, tasty high note. Oh, hi, don't mind me. I'm practicing my new baritone sax. I just heard PayPal's paying for people's stuff every day for 100 days, and there's 10 million up for grabs. All you have to do is use PayPal checkout online. So there's never been a better time to buy a few things off the old wish list. Like this leaf blower! PayPal could pay for your purchase. The Great PayPal Checkout. No purchase necessary ends July 18th. See official rules at paypal.com/thegreatpaypalcheckout/terms. Participating merchants only must use PayPal Checkout online. Coverage of up to $100 and eligible purchases per card. El poder purificador de la palabra también nos prepara para el servicio. En el libro de Tito, Pablo escribe, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este proceso de justificación y purificación nos capacita para vivir una vida de servicio y devoción a Dios. Sin embargo, en Apocalipsis vemos la culminación del poder purificador de Dios. Juan describe una visión de una multitud que ha salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta imagen final nos muestra que el poder purificador de la palabra de Dios nos prepara para estar ante su trono limpios y redimidos.
El poder purificador de la palabra de Dios es profundo y transformador. Nos limpia de nuestros pecados, nos prepara para el servicio y nos capacita para vivir vidas santas. Nos desafía a buscar la pureza diaria a través de la confesión y la obediencia a la palabra de Dios. Veamos el siguiente poder de la palabra. 5. Poder iluminador. En medio de la oscuridad de la vida, donde las incertidumbres y dudas nos envuelven, el poder iluminador de la palabra de Dios se convierte en un faro de esperanza y claridad. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios no solo crea, sana, salva y purifica, sino que también ilumina nuestro camino, brindándonos guía y entendimiento. Imagina estar perdido en un bosque en plena noche sin saber qué dirección tomar. Sin embargo, de repente una luz brillante aparece, mostrándote el camino seguro. Así es el poder iluminador de la palabra de Dios. En Salmos leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esta poderosa imagen nos recuerda que en medio de la oscuridad, la palabra de Dios nos proporciona la luz necesaria para avanzar. En el Evangelio de Juan, Jesús declara: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Con esta afirmación, Jesús nos revela que Él mismo es la luz que necesitamos. Siguiéndolo a Él y sus enseñanzas, encontramos claridad y propósito. De repente, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestra búsqueda de dirección. Jesús, la palabra hecha carne, nos guía con su luz. Sin embargo, a veces podemos resistirnos a esta luz. En Juan 3 leemos: «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Nos enfrentamos a un dilema: abrazar la luz de la palabra de Dios y dejar que ilumine nuestras vidas, o permanecer en la oscuridad. Es nuestra elección. La historia de los discípulos en el camino a Emaús nos ofrece un ejemplo conmovedor del poder iluminador de la palabra. Después de la resurrección de Jesús, 2 discípulos caminaban tristes y confundidos. Sin embargo, Jesús se unió a ellos y les explicó las Escrituras. Sus corazones ardían dentro de ellos mientras escuchaban sus palabras. Al final del viaje, sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús. Esta historia nos muestra que la palabra de Dios no solo ilumina nuestra mente, sino también nuestro corazón, transformando nuestra comprensión y percepción. Entonces, vemos que la palabra de Dios no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos da sabiduría y entendimiento. El libro de Proverbios nos exhorta: «Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen». La sabiduría que proviene de la palabra de Dios nos guía a tomar decisiones correctas y vivir una vida plena. Pero la luz de la palabra de Dios también nos desafía a ser portadores de esa luz en el mundo. Jesús nos dice: «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Como seguidores de Cristo estamos llamados a reflejar su luz en nuestras vidas, iluminando a otros con la verdad de su palabra. El poder iluminador de la palabra de Dios también nos proporciona esperanza en tiempos de desesperación. En Salmos leemos: «La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples». En momentos de confusión y desesperanza, la palabra de Dios nos ofrece claridad y esperanza. Finalmente, en Apocalipsis, vemos la culminación del poder iluminador de Dios. Juan describe la Nueva Jerusalén como «la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera». Esta visión final nos muestra que, en la eternidad, la luz de Dios será nuestra guía y nuestra gloria. El poder iluminador de la palabra de Dios es vital y transformador.
Nos guía en la oscuridad, nos da sabiduría y entendimiento, y nos desafía a ser luces en el mundo. Nos ofrece esperanza en tiempos de desesperación y nos prepara para la gloria eterna. Continuemos con el siguiente poder de la palabra. 6. El poder alimentador. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios no solo crea, sana, salva, purifica e ilumina, sino que también alimenta nuestras almas, brindándonos fuerza y sustento. Imagina estar en un desierto árido, sin agua ni comida, sintiendo que tus fuerzas se desvanecen. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Get unready with me while I talk about my favorite beauty hack, Colgate Optic White Pro Series toothpaste. This unique formula is powered by hydrogen peroxide, which is the same ingredient dentists use to whiten teeth. It's able to dissolve even those deep-set stains below the surface of your teeth. The best part? Twice daily brushing with Colgate Optic White Pro Series toothpaste gives you a visibly whiter smile in just 3 days. Colgate Optic White. Find it at all major retailers. This episode is brought to you by Dogfish Head Craft Brewery. The Grateful Dead and Dogfish Head have gotten the band back together with the release of Grateful Dead Juicy Pale Ale, a light-bodied pale ale brewed with sustainable Kernza grains, granola, and heaps of good karma for a refreshing brew that's music to your taste buds. Available nationwide. Visit dogfish.com to find Grateful Dead Juicy Pale Ale in your neck of the woods. Dogfish Head Craft Brewery is located in Milton, Delaware. Please drink responsibly. Sin embargo, de repente, aparece un manantial de agua fresca y un banquete preparado para ti. Así es el poder alimentador de la palabra de Dios. En las Escrituras, Moisés recuerda al pueblo de Israel cómo Dios los sustentó en el desierto. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Esta enseñanza se vuelve a enfatizar en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, en su tentación en el desierto, responde al diablo con estas mismas palabras. Pero, ¿cómo actúa este poder alimentador en nuestras vidas diarias? En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Con estas palabras, Jesús nos invita a encontrar nuestra satisfacción y plenitud en Él. De repente nos damos cuenta de que, a pesar de nuestras ansias y deseos, solo en Cristo encontramos verdadera satisfacción. Sin embargo, hay momentos en nuestras vidas en que nos sentimos espiritualmente débiles y vacíos. En esos momentos, la palabra de Dios actúa como alimento que renueva nuestras fuerzas. En Salmos leemos: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». La dulzura y la nutrición de la palabra de Dios nos revitalizan, dándonos la energía necesaria para enfrentar los desafíos diarios. Entonces vemos que la palabra de Dios no solo nos alimenta, sino que también nos da crecimiento y madurez espiritual. En el Evangelio de Pedro leemos: «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor». Así como un bebé necesita leche para crecer, nosotros necesitamos la palabra de Dios para crecer en nuestra fe y relación con Él. Recordamos la historia de los discípulos en el camino a Emaús. Después de la resurrección de Jesús, 2 discípulos caminaban tristes y confundidos. Sin embargo, Jesús se unió a ellos y les explicó las Escrituras, partiendo el pan con ellos al final del viaje. Sus corazones ardían dentro de ellos mientras escuchaban sus palabras. Esta historia
nos muestra cómo la palabra de Dios no solo alimenta nuestras mentes, sino también nuestros corazones, llenándolos de calor y comprensión. ¿Permites que la palabra de Dios hable a tu corazón, alimentando tus pensamientos y emociones? El poder alimentador de la palabra también nos prepara para enfrentar las dificultades de la vida. En el libro de Efesios, Pablo nos dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta imagen de la palabra de Dios como una espada nos recuerda que es un arma poderosa que nos fortalece y nos prepara para la batalla espiritual. Además, el poder alimentador de la palabra de Dios nos llama a compartir este alimento con otros. En el Evangelio de Juan, después de su resurrección, Jesús dice a Pedro: «Apacienta mis ovejas». Este mandato nos recuerda nuestra responsabilidad de nutrir a otros con la palabra de Dios, compartiendo su verdad y amor. Finalmente, en Apocalipsis, vemos la culminación del poder alimentador de Dios. Juan describe una visión de la Nueva Jerusalén, donde el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Esta visión final nos muestra que en la eternidad seremos continuamente alimentados y sustentados por la presencia de Dios. El poder alimentador de la palabra de Dios es esencial y transformador. Nos proporciona sustento espiritual, nos fortalece y nos ayuda a crecer en nuestra fe, nos desafía a buscar nuestra satisfacción en Cristo y a compartir este alimento con otros. Nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida y nos guía hacia la vida eterna. Veamos el último poder de la palabra. 7. Poder transformador. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios no solo crea, sana, salva, purifica, ilumina y alimenta, sino que también transforma. Imagina una mariposa emergiendo de su crisálida, completamente transformada de una oruga a una criatura de belleza y libertad. Así es el poder transformador de la palabra de Dios. Uno de los pasajes más conocidos sobre la transformación se encuentra en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos invita a una transformación profunda que comienza en nuestra mente y se refleja en nuestras acciones. La vida de Saulo de Tarso, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo, es un testimonio poderoso del poder transformador de la palabra de Dios. Saulo era un perseguidor de cristianos, lleno de odio y violencia. Pero de repente, en el camino a Damasco, una luz del cielo lo rodeó y escuchó la voz de Jesús que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Con esa palabra, la vida de Saulo cambió radicalmente. Using a Clorox disinfecting wipe to clean that stuck-on sauce from the stove feels like... Oh, boy. It tickles. Stop. It feels like coming home to your needy corgi after a long day. Best part of the day, finally. With Clorox, clean feels carefree. Clean feels good. Use as directed. This episode is brought to you by San Pellegrino Ciao, a new kind of flavored sparkling water. The kind made with real fruit juice, a pinch of Sicilian salt, and the sparkle of the Italian sun. With no added sugar and just 10 or less calories per can, enjoy. With love, from Italy. By San Pellegrino Ciao now. Se convirtió en Pablo, un ferviente seguidor de Cristo y uno de los más grandes apóstoles. Esta transformación nos enseña que nadie está fuera del alcance del poder transformador de Dios. Sin embargo, la transformación no siempre ocurre de manera instantánea. A veces es un proceso gradual, como el crecimiento de una planta desde una semilla. En Corintios, Pablo escribe: «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor».
Esta transformación de gloria en gloria nos recuerda que la obra de Dios en nosotros es continua y progresiva. Recordamos la historia de Zaqueo, un hombre rico y deshonesto que se encontraba perdido en su vida de corrupción. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó y fue a su casa, algo increíble ocurrió. Zaqueo se puso de pie y dijo: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». La palabra y presencia de Jesús transformaron a Zaqueo de un hombre avaro a uno generoso y justo. Pero la transformación también implica un cambio de identidad. En Corintios leemos: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas». Esta promesa nos asegura que en Cristo no solo cambiamos nuestras acciones y pensamientos, sino que nos convertimos en nuevas criaturas. La transformación que la palabra de Dios trae también nos capacita para impactar a otros. Jesús dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». La transformación en nuestras vidas se convierte en un testimonio del poder de Dios y atrae a otros hacia Él. El poder transformador de la palabra de Dios también nos llama a un compromiso constante. En Filipenses, Pablo expresa su confianza en que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos recuerda que la transformación es una obra continua de Dios en nosotros, que requiere nuestra cooperación y fidelidad. Finalmente, en Apocalipsis, vemos la culminación del poder transformador de Dios. Juan describe una visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta visión final nos muestra que la transformación que Dios comienza en nosotros ahora se completará en la eternidad, en un mundo completamente renovado. El poder transformador de la palabra de Dios es profundo y abarcador. Nos invita a una renovación de nuestra mente, un cambio de identidad y una vida de impacto en el mundo. Nos llama a un proceso continuo de crecimiento y transformación, confiando en que Dios completará su obra en nosotros. Hemos visto cómo la palabra de Dios no solo crea, sana, salva, purifica, ilumina, alimenta y transforma. Ahora está en ti cómo vas a utilizar la tuya. Este video ha sido un agradecimiento a los 100.000 seguidores de este canal. Estamos de celebración porque gracias a ti hemos cumplido un sueño y un propósito. Y es compartir la palabra de Dios. Gracias por apoyar este canal, gracias por suscribirte y gracias por escuchar la palabra. Que el Señor te guarde, te proteja y esté siempre contigo. Gracias de corazón.